Bienvenidos, yo soy Chef Gonzo. Estamos en época de calabazas, estamos en época de Halloween. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer más que pie de calabaza? Lo vamos a hacer desde cero, ¿ok? Desde la calabaza cruda. Les prometo que va a quedar muchísimo mejor que si lo hicieran de puré de calabaza de lata. Y además vamos a agregarle algunas cosas, ¿ok? Entonces va a ser pie de calabaza desde cero con maple y whisky y además una corteza brûlée encima, ¿ok? Vamos a darle. Empezando por cortar la calabaza, van a necesitar un par de herramientas. Un martillo de goma y una hachuela son lo que le van a usar para cortarla. También van a necesitar un trapo. Esto es para que no se derrape la tabla que están usando. Si se derrapa, es mucho más probable que se corten y es muy peligroso. Van a estar aplicando mucha fuerza en esto, ¿ok? Entonces, apoyen la calabaza en el lado más plano que encuentren para empezar a hacer el corte. El martillo es para que no tengan que dar hachazos con la hachuela para poder cortarla. Es mucho mejor y mucho más seguro darle golpes en el dorso a la hachuela para que vaya perforando la calabaza poco a poco. No es necesario que hagan mucha fuerza, con nada más un poco y con el peso del martillo va a ser suficiente para perforar la corteza dura de la calabaza. Vayan reposicionando la hachuela y si pueden, con suficiente fuerza, ya podrían perforarla hasta el fondo. Una vez que hagan los cortes iniciales, es mucho más fácil que se parta por mitad la corteza. Lo siguiente es rasparle todo el relleno a la calabaza y quitárselo. Todas esas fibras que tiene adentro tienen sabor, pero no nos sirven para un pie porque arruinarían la textura, son demasiado fibrosas. Las semillas esas sí pueden conservarlas y tostarlas para hacer pepitas. Ya que tenemos limpias las dos mitades de la calabaza, lo siguiente es cubrirlas con aceite. Yo estoy usando aceite de maíz porque es neutro, ligeramente dulce y nos va a ayudar a que la transferencia de calor sea muy pareja por toda la superficie. Yo estoy usando las manos, pueden usar un trapo si no quieren hacer tanto desastre, en realidad no importa, solo con que quede muy pareja la cobertura de aceite. Vamos a cubrir todo el exterior y el interior también, que quede todo con una capa delgada y pareja. En realidad para esta receta solo necesitan la mitad de una calabaza de este tamaño, pero pueden congelar el resto de la pulpa después de horneado. Se conserva por un par de meses en el congelador sin perder calidad y así tienen su propia pulpa de calabaza casera cada vez que la necesiten. Esto va a ir en una charola con un tapete de silicón nada más para que no se pegue y la vamos a meter al horno precalentado a 200 grados Celsius por más o menos 40 minutos. Va a depender del tamaño de la calabaza, lo importante es que la vayan checando. Mientras tanto vamos a empezar para hacer una masa de pie muy fácil y muy rápida. Aquí tengo 2 tazas de harina que voy a meter a una procesadora junto con los otros ingredientes secos. Y esos van a ser 2 cucharadas de azúcar morena, azúcar blanca, las que les guste más, una cucharada de sal y para darle un poquito de sabor como de galleta de jengibre, una cucharada de jengibre en polvo. Eso lo voy a mezclar primero en seco, nada más para que esté bien repartido. Después vamos con la mantequilla. Necesitamos 120 gramos recién salidos del refri, tienen que estar muy fríos. Un tip, en estas barras normalmente tienen marcas cada 10 gramos, entonces vamos a necesitar una barra que son 90 gramos y otras 3 marquitas de otra barra. Con eso ni siquiera tienen que usar una báscula para medir sus 120 gramos de mantequilla. Lo vamos a agregar a los ingredientes secos en pedazos pequeños, vamos a cortarlos y después los vamos a ir agregando poco a poco a la procesadora. Lo estamos haciendo en la procesadora y no con las manos porque queremos mantener fría la mantequilla. Eso nos va a permitir conseguir esas capas características como de galleta. Lo vamos a ir agregando poco a poco a la procesadora y lo vamos a hacer en pulsos. No queremos que se trabaje demasiado porque si no, la mantequilla se va a empezar a derretir y eso es justo lo que queremos evitar. Este proceso de mezclar la harina con la mantequilla fría se llama arenado. Exactamente estamos tratando de conseguir esa consistencia como de arena húmeda. Una manera muy simple de probar si ya está en la consistencia requerida es apretarla entre las manos. Si se queda más o menos firme pero quebradizo, como si pudieran hacer un castillo de arena, ya está lista.
Lo siguiente es formarla en una masa. Para eso tengo una taza de agua con hielo. De nuevo, queremos mantener muy fría esa mantequilla para formar esas pequeñas capas que están dentro de la galleta. No vamos a usar la taza completa y no traten de medir esto. Va a variar dependiendo de qué tan seca esté su harina, qué tan seco esté el día. Nada más vayan agregando poco a poco hasta que puedan formar una bola. En este paso solo estamos hidratando un poco la harina para que se forme una masa. Si la trabajamos de más, vamos a activar demasiado el gluten del trigo y la corteza final va a quedar demasiado tosca, no quebradiza como la queremos. El agua helada nos está ayudando a impedir un poco la formación de ese gluten. Nunca va a llegar a la consistencia de una masa de pan. En realidad solo estamos buscando la consistencia como de una bola de plastilina. Con eso es suficiente. Una vez que ya la tengan así, la vamos a envolver en plástico y meter al refrigerador. Esto es necesario para que el poco gluten que formamos se empiece a relajar. También para que se enfríe de nuevo después de la temperatura que le metimos cuando la estábamos trabajando. Tiene que pasar en el refrigerador como mínimo 1 hora, pero yo lo voy a dejar durante toda la noche. Regresando a nuestra calabaza, ya pasaron 40 minutos y la manera de saber si ya está hecha es si con un cuchillo pequeño pueden perforar la corteza. Puede ser que su calabaza tenga una corteza un poco más gruesa, en ese caso la manera de saber si ya está hecha es volteándola y viendo si la pulpa ya está toda suave. También debe haber un delicioso aroma a calabaza por toda su casa en este punto. Las calabazas guardan mucho calor, entonces es buena idea dejarlas descansar un rato. Se van a poner más suaves, les van a salir burbujas en la corteza. En ese momento ya si las empiezan a manejar, no se van a quemar las manos. Entonces, vamos a sacar la pulpa de la corteza y la vamos a moler para conseguir nuestro puré de calabaza casero. Como les dije, en esta receta no voy a usar la calabaza completa y voy a congelar el resto de la pulpa. Para este pie solo necesitamos entre 420 y 430 gramos de la calabaza rostizada. Eso también va a ir a mi procesadora de confianza y la vamos a moler hasta que consigamos un puré fino. Vayan limpiando los lados de la procesadora para que todo quede con la misma consistencia. Si su calabaza suelta demasiado líquido, también sería buena idea colarlo. Vamos a reservar eso por ahora y vamos a dirigirnos a hacer el caramelo de maple con el que vamos a darle todo el azúcar a este relleno de pie. Aquí estoy usando 3/4 de taza de jarabe de maple de verdad grado A canadiense. Normalmente este tipo de jarabe es un poco más líquido. Voy a hervirlo para quitarle algo de esa humedad y hacerlo un poco más espeso. También le voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla para intensificar el sabor. Eso lo vamos a hervir sobre fuego medio alto, va a tardar más o menos 15 minutos. Tengan lista una taza de crema para batir que vamos a agregar después. Lentamente va a empezar a sacar burbujas, cada vez más burbujas. Estén pendientes, si empieza a amenazar con desbordarse, bajen el calor. Va a empezar a hervir cada vez más fuerte y en cierto momento las burbujas van a empezar a ponerse un poco más lentas y se va a tornar más oscuro el jarabe. El calor también está caramelizando un poco las azúcares dentro del jarabe y una vez que ya no tiene suficiente agua, lo que va a estar hirviendo es el azúcar mismo. En ese momento vamos a apagar el fuego. Vamos a ir agregando la crema poco a poco, en más o menos 3 tandas. No se apuren con esto, agreguen un poco de la crema, mézclenla bien, que se integre y después van agregando el resto. Si le agregan todo de una tanda se puede cortar. Siempre mantengan el jarabe en movimiento mientras van agregando la crema. Damas y caballeros, lo que acaban de hacer es caramelo de maple. Vamos a dejar que eso se enfríe y regresemos a nuestra pulpa de calabaza. Este es un pie estilo natilla, entonces vamos a usar 3 huevos. Aquí también vamos a agregar el whisky, 1 onza.
Y como aquí estamos agregando todo el resto de nuestros aromáticos y especias, vamos a utilizar la mezcla clásica de pay de calabaza. Eso significa jengibre en polvo, clavo en polvo, canela en polvo y ingrediente clave, nuez moscada. Si pueden conseguir nuez moscada entera, mucho mejor. Aquí les va otro pequeño tip de cocina. Nunca agreguen el huevo directo a lo que están preparando. De esa manera, si hay algún huevo que está malo, pueden desecharlo sin arruinar su receta. Entonces vamos a incorporar los 3 huevos con un batidor de globo a la pulpa de calabaza primero. Y eso va a ser seguido por el whisky y las especias. Vamos a usar media cucharadita de jengibre, una cucharadita de canela. Aquí estoy usando una medidora de media cucharadita para agregar 2 veces. Un cuarto de cucharadita de clavo. Y el equivalente de un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Este es un ingrediente muy poderoso, entonces no quieren usar mucho más de eso. Aquí le estoy rayando directamente sobre la mezcla con mi microplane. Incorporen muy bien todo eso hasta que ya casi no vean grumos. Y ahora regresemos nuestra atención a nuestra masa, que ya debe estar descansada. Como va a estar muy firme, enharinen muy bien la superficie que van a usar, y la mejor manera de empezar a aplanarla es... sí, a trancazos. Vayan golpeando y girando para que se vaya expandiendo muy pareja y forme un círculo. Una vez que ya la tengan en más o menos una pulgada, un par de centímetros de grosor, pueden empezar a rodarla. De nuevo empiecen rodando hacia una dirección y luego giren 90 grados y rueden en la otra dirección para que se vaya aplanando parejo. Siempre empiecen a rodar desde el centro y luego hacia afuera para que no les quede un borde más grueso que el otro. Váyanla rodando hasta que quede del grosor que les gusta. Yo la dejo un poco más de 1 centímetro de grosor. Lo importante es que sea nada más un poco más amplia que el traste que vayan a usar para hornear. Hay que dejarle alrededor de 5 centímetros extra. Y ahora este es un pequeño truco para poder meterla más fácil al molde. Dóblenla por mitad y luego dóblenla por mitad de nuevo. Formen un triángulo. Tomen su molde y pongan la punta que está doblada en el mero centro. Después desdoblan y ¡voilá! Para rellenar las esquinas y ajustarla al molde, vayan levantando y metiendo. No empujen la masa hacia adentro porque se va a hacer más delgada. Levanten y metan. Después aplanenla contra las paredes, deshagan cualquier pliegue que se haya hecho y pueden empezar a formar el borde. Primero me aseguro que esté más o menos parejo por todos lados y luego empiezo a darle forma. A mí me gusta un borde que quede bastante rústico, entonces normalmente uso el pulgar de una mano y pulgar e índice de la otra para ir haciendo una ondulada todo alrededor. A esta corteza hay que darle una prehorneada para que quede crujiente y es importante que el centro no se abombe, entonces tenemos que ponerle un peso. Yo estoy usando unos garbanzos secos envueltos en aluminio. Y esto va a un horno precalentado a 220 grados Celsius por más o menos 15 minutos o hasta que apenas empiece a agarrar color el borde. Mientras todavía está caliente del horno, le voy a quitar el peso. Cuidado, va a estar caliente. Y ahora, para que la humedad del relleno no vaya a arruinar la consistencia crujiente de esta corteza, vamos a ponerle una capa de protección usando clara de huevo. Con una brocha voy a cubrir todo el fondo y esto de nuevo va a ir al mismo horno a 220 grados. Solo por unos 5 a 10 minutos, suficiente para que se fije la clara. Mientras tanto, terminemos de mezclar nuestro relleno. El caramelo de maple ya se enfrió un poco, ya espesó un poquito más, todavía está algo tibio y vamos a mezclarlo de nuevo con globo con la pulpa de calabaza. Ya está lista nuestra corteza y como pueden ver, la clara de huevo formó como si fuera un barniz.
Cuando haya enfriado un poco y ya esté tibia al tacto, podemos agregar nuestro relleno. Viértanlo lentamente para que quede todo muy parejo. Voy a darle unos golpes en la mesa para liberar las burbujas. Esas burbujas se hacen mucho más grandes en el horno y pueden romper nuestro pie. Le voy a bajar un poco la temperatura al horno, nada más a 200 grados Celsius, y el pie va a quedarse ahí por entre 40 y 50 minutos dependiendo de su horno. Lo importante es la consistencia. Hay que detener la cocción un poquito antes de que esté completamente hecho. Entonces el centro todavía va a estar gelatinoso, el resto ya va a estar bastante bien hecho y va a tener color. Lo vamos a dejar que se enfríe gentilmente en el horno apagado. Ya es el siguiente día, ya horneamos nuestro pie, lo dejé descansar por unas 24 horas, aquí está, perfecto. Vean ese color precioso que les hizo la reacción Maillard que están en la corteza. Y la razón por la que lo dejé descansar por tanto tiempo es porque queremos que baje la temperatura de una manera muy suave. La razón por la que queremos que se enfríe lento es porque si le damos un choque de temperatura y lo enfriamos demasiado rápido, estas grietas que se le forman en el pie se pueden hacer mucho más grandes y como que se parte todo. Y si esas grietas se hacen demasiado grandes, no se estorbarían para lo que le vamos a hacer como último paso antes de presentarlo. Lo vamos a hacer brûlé, ¿ok? Brûlé es nada más una palabra en francés que significa algo así como quemado. Vamos a hacerle una capa de caramelo encima como le hacen a las crème brûlée, justo de ahí tiene su nombre, o a la crema catalana. Y para eso van a necesitar un soplete, ya sea un soplete como este que es un soplete de taller, muy simple, muy burdo, pero me gusta porque saca muy buena flama, o un soplete de cocina. Venden estos sopletes que son más pequeños, especializados para este tipo de tareas, sirven bastante bien, aunque al mío ya se le está acabando el gas, por eso estoy usando el otro. Y el problema de estos normalmente es que tienen una flama más pequeña, lo cual es bueno porque pueden tener control, pero en una superficie un poquito más grande como este pie sí necesita una flama un poco más grande. Entonces tienen que tener cuidado. Primero porque estamos usando fuego. Eso siempre es peligroso. Siempre hay que tener cuidado con eso. Que no lo apunten a la gente y demás cosas. Ya saben, cosas de seguridad básicas. Pero también queremos cosas de seguridad gastronómica. No hay que calentar demasiado el pie debajo del azúcar porque se empieza a derretir y destruyen la consistencia. Vamos a empezar con una capa aquí. Entonces aquí tenemos una capa bastante generosa. No se preocupen por la humedad que se le pega aquí en el centro. Nos va a ayudar un poquito para que el caramelo quede parejo y se va a evaporar de todas maneras con el soplete. Ok, llegamos a esto. Esta es la parte de la flama en la que me voy a enfocar, la parte azul. Lo más importante es mantener el soplete en movimiento y no dejarlo en un solo lugar para que no se queme el azúcar. Calienten el azúcar solo hasta que se empiece a derretir, empiece a sacar burbujas y muévanse a otro lugar del pie. También van a notar que estoy usando el soplete en varios ángulos. Eso es para llegar a todas las esquinas sin pasar la flama demasiado por los bordes del pie, porque eso sí se pueden quemar muy fácil. Y no se preocupen por acercar mucho a la flama, de hecho es necesario para las áreas que están un poco más difíciles de alcanzar. Solo, de nuevo, no la dejen en un solo lugar por mucho tiempo. Para conseguir esa capa como vidriosa, muy gruesa, como la que tienen las crème brûlée clásicas de restaurante, voy a agregar una segunda capa de azúcar. Esta un poquito más ligera, menos azúcar en esta capa, solo para como hacerla mucho más homogénea, va a conseguir una capa mucho más gruesa, casi como un vidrio encima. Con esta capa voy a pasar el soplete un poco más ligero, porque en realidad nada más estoy buscando que se derrita un poquito y se funda con la de abajo. Si se hubieran hecho muchas grietas en el pie, esto sería mucho más difícil, porque el azúcar se metería en las grietas y para conseguir una capa uniforme por encima, tendríamos que casi rellenarlas completas con caramelo y arriesgar quemar el pie de abajo o derretirlo demasiado. Cuando terminen, déjenlo descansar hasta que las burbujas dejen de salir. Recuerden, esto es caramelo, es azúcar derretida, está calientísimo. Pero les debe quedar una capa de vidrio de azúcar encima que es crujientísima. ¿Qué tan crujiente? Escuchen. Ah, perfección. Y para cortarla, con convicción. De un solo trancazo, porque si no van a romper demasiado la capa de arriba de caramelo.
Y vean eso, bellísimo color, completamente hecho y parejo, con una capa de caramelo quebradiza encima, perfectamente tostada y un relleno cremoso, ligero, completamente saturado de sabor a calabaza. Pues ahí lo tienen, un clásico de esta época. Feliz Halloween, feliz Día de Muertos. Disfruten mucho de las calabazas porque están en temporada. Yo sé que voy a disfrutar mucho de este pie. Buen provecho.